Gracias a todo el equipo de Red Larus y a todas las personas que han colaborado para hacer posible este evento. Pues sin más preámbulos, porque tenemos poco tiempo, vamos a iniciar la charla y voy a compartir pantalla. Ok. Aquí estoy. Ok, pues hoy vamos a hablar de liderazgo emocional y aprendizaje. Y cae el tema muy bien a colación después de la excelente charla del doctor Eduardo Calixto. Mi charla conecta con muchos de los puntos de los que él platicaba y está más orientada, digamos, a lo que hacemos con esto de las emociones en el mundo del aprendizaje. Y voy a hacer referencias constantes a las escuelas, a los directores, a los maestros, a los estudiantes, etcétera. Pero no podemos hablar en la era del coronavirus, no podemos hablar ni de emociones ni de aprendizajes sin meternos al mundo de la pandemia, del cual haré algunas precisiones en cuanto a datos. Pero antes de entrar a la emoción, al aprendizaje y a la pandemia, quisiera empezar por el final. Quisiera que se llevaran una idea concreta de la charla de 45 minutos del día de hoy. Y esa idea concreta es la importancia de las experiencias. Vamos a ver por qué. Porque es algo similar a lo que el doctor Calixto decía en términos de momentos, ¿no? Las experiencias, qué tan importantes son para la formación de nuestro cerebro, para la formación de nuestra mente, para la formación de nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si algo se van a llevar a casa, o me gustaría que se llevaran a casa, es esta expresión o este concepto de experiencias. Y los líderes dentro de este concepto de experiencias son creadores de experiencias, ¿no? Bueno, dicho eso, empezando por el final, ahora me voy un poquito a los datos de la pandemia, ¿no? Se acaba de cumplir un año de la Declaratoria Mundial de Pandemia Global por parte de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y hace 2 días se cumplió un año de que las escuelas se cerraron en México y siguen cerradas todavía. Vamos a ver cómo estamos, ¿no? ¿Qué dicen los datos en relación a la situación de la pandemia? Y voy a presentar unas 4 o 5 gráficas, nada más, sobre el estatus actual. Este es el mundo al día, con datos publicados al día de hoy, a marzo 26. El número de contagios son cerca de 126 millones, ¿no? Seguramente ya se alcanzaron, estos datos fueron tomados hoy con cifras al día de ayer, entonces seguramente para mañana ya el mundo habrá llegado a los 126 millones, con alrededor de 2.700.000 defunciones, para una tasa de defunción de 2.19%. Y que es más o menos donde se está estabilizando la tasa de defunción mundial. Y viene de una tasa más o menos de un máximo de mayo 19 del año pasado de alrededor de 6.61%. Quiere decir que la comunidad médica y de salud internacional ha aprendido a tratar, digamos, el coronavirus. No a curar, sino a tratar, porque todavía, como veremos más adelante, no existe una cura, ¿no? Esto es lo que sucede en el mundo. Ahora vamos a ver lo que sucede en el país con más contagios y defunciones en el mundo, que es Estados Unidos, ¿no? También con datos publicados al día de hoy, el número de contagios es superior a los 30 millones, ¿no? Cercano ya al 10% de la población de Estados Unidos, con un nivel de defunción de casi 550,000 para una tasa de 1.82%.
la cual es todavía mejor que el promedio mundial y viene también de mayo de 19 de 6.01%. Pero quiero que observen una cosa tanto en la gráfica anterior del mundo como en la gráfica de Estados Unidos. Observen cómo el mundo viene de dos olas, ¿no? Dos olas importantes, esta inicial en el verano del año pasado y esta, digamos, hacia finales del año pasado, a partir de octubre, noviembre y diciembre, que se le conoció como la segunda ola de contagios a nivel mundial, y luego una especie como de pues descanso, ¿no? Relajación de la tendencia y empieza a bajar en todo el mundo y justo a mediados y finales de febrero se revierte otra vez la curva y empieza a subir, ¿no? Para lo que algunos expertos y científicos internacionales mencionan que puede ser la tercera ola. Esto quiere decir que a pesar de que ya tenemos las vacunas, y a pesar de que de alguna manera la comunidad científica de salud ha entendido el fenómeno este del coronavirus, todavía no logramos controlarlo. En Estados Unidos, pues la caída fue inclusive mayor que la que observamos a nivel mundial, ¿no? Vean esta enorme caída a principios del 2021, ¿no? Y se detiene justo ahorita, ¿no? Estamos viviendo una etapa de indecisión. No sabemos o no se sabe si lo que está sucediendo aquí es una estabilidad o si esto que está más o menos estacionado volverá a crecer como una tercera o cuarta ola, ¿no? Una, dos, tres en Estados Unidos, o seguirá la tendencia hacia la baja. Y de ahí los llamados también de autoridades de salud a nivel federal en Estados Unidos de, aún y con las vacunas, seguir con los cuidados. Ahora vamos a ver qué sucede en México, en nuestro querido México. Bueno, tenemos un comportamiento más o menos similar al de Estados Unidos y del mundo. Y observen cómo tenemos una pequeña ola por ahí de marzo y abril, luego una segunda ola en el verano del año pasado, luego una tercera ola donde nos unimos, digamos, a la ola mundial y de Estados Unidos, y luego un descenso no tan radical, ¿no?, como el que se observa en Estados Unidos, pero cuando ya estábamos, digamos, hacia mediados de febrero, pues un poco eufóricos por esta tendencia tan clara, empezamos a ver que se revierte la curva, ¿no? Y hace un par de semanas que yo estaba dando una conferencia, decía, bueno, aquí estamos estabilizados, como se observa en la gráfica de Estados Unidos, que está ahorita estabilizado. Bueno, la gráfica de México, pues esta estabilización se revierte y empezamos otra vez a subir. Este es el semáforo epidemiológico. Bueno, lo que quiere decir con la gráfica anterior es que debemos tener mucho cuidado. El semáforo epidemiológico para el día de hoy, ¿no?, precisa que tenemos 3 estados en color verde. Hace un par de semanas eran nada más 2 estados, la mayor parte estaba en amarillo, hace 1 o 2 meses la mayor parte estaba en color naranja y ahorita está en color amarillo. Y es el semáforo que supuestamente, de acuerdo con el acuerdo famoso de la Secretaría de Educación Pública del 5 de junio del año pasado, permitiría, en teoría, regresar a las escuelas. Con todo esto, lo que estoy tratando de mencionar es que necesitamos todavía tener mucho cuidado en relación con la pandemia. ¿Cuánto durará? Bueno, la mayor parte de los investigadores a nivel internacional piensa que el coronavirus no va a desaparecer. Es algo con lo que vamos a tener que vivir por algún tiempo, quizá años. Y es posible que las personas deban vacunarse contra el COVID anualmente, como sucede con la influenza, y que necesiten inyecciones de refuerzo que aborden mejor las variaciones o las mutaciones del virus. Entonces, bueno, pues es algo con lo que tenemos que aprender a vivir.
¿Cómo se transmite? La evidencia es cada vez mayor de que las personas contraen el coronavirus en su mayoría al inhalarlo. O sea, que está en el aire. ¿Y existe una cura? Hasta la fecha, según la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud, no existen medicamentos específicos recomendados para prevenir o tratar el nuevo coronavirus. Eso es más o menos lo que quería yo mencionar en relación a la pandemia. Y que bueno, pues evidentemente, como lo mencionaba el doctor Calixto y como muchas otras personas lo mencionan, pues esto ha elevado la sensación de ansiedad y de tensión y de estrés en todos nosotros. Pero la pandemia también nos ha dado la oportunidad, casi de laboratorio, de entender fenómenos pedagógicos, ¿no? La pandemia nos ha ayudado, digamos, a ver lo que estábamos haciendo bien y lo que estábamos haciendo mal desde el punto de vista pedagógico. Entonces, la primera observación es que la pandemia no modificó lo que se preveía para el siglo XXI, lo que los estudiosos y los pedagogos y los expertos del aprendizaje ya decían y preveían en relación a los cambios del siglo XXI. ¿Qué se preveía? Uno, que la tasa de cambio, la tasa a la que estaban ocurriendo cambios en todas las estructuras sociales y ciertamente en las escuelas, era más grande que lo que habíamos vivido en otras eras de la vida humana. Entonces teníamos que acostumbrarnos a una tasa superior de cambio. Dos, mayor incertidumbre. Obviamente, como las cosas están cambiando tanto, pues vamos a estar enfrentados a épocas inciertas, ¿no? Y por eso de ahí se recogían estas recomendaciones de que tenemos que entrenar a los cerebros a aprender nuevas cosas. Tenemos que entrenar a los cerebros a estar listos para innovar, a estar listos para enfrentarse a cambios inclusive no previstos. Y por ello hablábamos ya, ¿no?, antes de la pandemia, de que en el mundo de la educación, pero también en el mundo de las empresas, teníamos que estar preparados con una nueva actitud mental, con un nuevo estado mental. Y era un estado mental hacia la innovación. También hablábamos de una nueva pedagogía. Y repito, todo esto antes de la pandemia. Y la pandemia refuerza de alguna manera estos conocimientos. Y era una pedagogía en la que el objetivo pedagógico de enseñar y enseñar a aprender y de aprender, ¿no? No era capacitar o educar a los niños y a los jóvenes para ganar, para hacerlos mejores, sino para crecer y para innovar. No era importante, por fin nos dimos cuenta que no era importante en el proceso educativo entrenarlos para competir y ganarle a sus compañeros, sino más bien para crecer, para desarrollarse ellos mismos. Y entonces estábamos cambiando y a la fecha seguimos cambiando los procesos de evaluación escolar, ¿no?, para enfatizar más qué tanto has avanzado tú y no qué tanto le has ganado a los demás, ¿no?, para fomentar dentro del niño más bien una actitud de cooperación que de competencia. Que después, cuando sean adultos, van a tener que competir, bueno, eso es inevitable, pero si traemos, digamos, el mundo de transacción de los adultos con cerebros desarrollados e inhibidos al mundo del desarrollo de los pequeños con cerebros desinhibidos, y les enseñamos que la forma de desarrollarse y de aprender es compitiendo y ganando, les estamos privando de la enorme oportunidad de desarrollarse porque quieren desarrollarse, de crecer porque les gusta crecer, de desarrollarse porque quieren ser mejores personas. Y eso lo aprendimos y lo estábamos empezando a aplicar, por lo menos, digamos, en las palestras de las investigaciones científicas en algunos de los sistemas educativos del mundo, ¿no?, como sería, por ejemplo, el sistema educativo de Finlandia. Luego, a ver, también estábamos viviendo, antes de la pandemia, una digitalización rampante, ¿no?
Y decíamos, ¿qué está sucediendo? O sea, está avanzando más rápido la digitalización que la pedagogía, y la digitalización y los tiempos que los niños y jóvenes pasan frente a las pantallas es mayor que los tiempos que los niños y jóvenes pasan en las escuelas, interactúan con papá y mamá o duermen, ¿no? Y no habíamos encontrado, pero ya lo estábamos estudiando, la fórmula para acelerar, digamos, los cambios pedagógicos y unirnos a esta rampante o a esta marcha imparable de la tecnología. ¿Y cuál era esa solución? Bueno, no decirle a la tecnología no, eso es irreal, totalmente irreal. Además, la tecnología puede ser extraordinaria para el desarrollo pedagógico, sino unir, digamos, este nuevo instrumento del siglo XXI, sobre todo a partir del 2007, con la aparición del teléfono inteligente, es cómo unirlo, digamos, a la dicción y a la relación del maestro con los alumnos, ¿no? Y entonces estábamos diciendo, no le digas que no a la tecnología, pero sí interviene el proceso para que los niños y los jóvenes aprendan el uso inteligente y pedagógicamente adecuado de los artilugios tecnológicos. Y con la ayuda de las nuevas ciencias de las emociones y de los hábitos, y cómo las emociones y los hábitos estaban interactuando con una nueva cultura de pantalla alrededor del mundo, y cómo estábamos recomendando esa interacción y esa parte del contacto humano tan importante con y sin tecnología. Estábamos precisamente en ese momento histórico del desarrollo de una nueva pedagogía cuando nos cae la pandemia. Y nos cae la pandemia de una forma imprevista. Y tuvimos que cerrar escuelas de la noche a la mañana y no estábamos preparados. Entonces la fenomenal contingencia aceleró los cambios. ¿Cuáles cambios? Todos estos cambios que estábamos viendo, ¿no? La digitalización, ¿no? La nueva pedagogía, ¿no? No para ganar, sino para crecer e innovar. El estado mental de la innovación, etcétera, etcétera. Los acelera, no los corta. Nos damos cuenta, caray, la tecnología es importante. Caray, la presencialidad es importante. Y entonces empezamos a desarrollar, lo cual todavía está en ciernes, una nueva pedagogía post-pandemia, ¿no? Todavía no podemos hablar de post-pandemia en sentido literal, porque todavía estamos en la pandemia. Pero es lo que hemos aprendido de este año tan intenso, que desde el punto de vista de investigación puede ser como un año de investigación de laboratorio, para entender qué sirve y qué no sirve. Entonces, esta nueva pedagogía se nutre de las lecciones, ¿no? ¿Y de qué lecciones? De las lecciones de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido con la pandemia? Y en lo cual están empezando a presentarse publicaciones en revistas científicas sobre este tipo de renglones o conclusiones que yo anoto en 7 de las principales lecciones. Hay más, pero bueno, yo escogí las 7 principales por razones de tiempo. Primero, la digitalización es una herramienta, no es un fin, ¿no? Pero es una herramienta extraordinariamente importante, es una herramienta muy importante en la época de pandemia. Segundo, la importancia de la presencialidad. Estudios antes y durante la pandemia, que empiezan a publicarse demuestran que los seres humanos aprendemos más en una interacción de enseñanza-aprendizaje presencial o cara a cara que en una interacción a distancia o virtual. No importa qué tan buena sea la conexión y la banda ancha de Internet, ¿no? Por diferentes tipos de razonamientos, tanto neurológicos como psicológicos, los seres humanos aprendemos más en educación presencial. De ahí la presión en todo el mundo
para abrir las escuelas. Por supuesto que la presión también tiene raíces de naturaleza económica y de naturaleza socioeconómica, pero las escuelas alrededor del mundo están abriendo como parte de este mensaje de que los niños y los jóvenes aprenden mejor en educación presencial. Tercero, estamos consolidando o corroborando un concepto del cual ya hablábamos antes de la pandemia, que es el de la flexibilidad pedagógica. No existen recetas, ¿no? No existen recetas pedagógicas para el aprendizaje, existen ingredientes. Y entonces estábamos hablando de que no puede existir un currículo generalizado y estandarizado para todos los niños, sino que debe existir un currículo flexible que se adapte a los temperamentos de los pequeños, a las formas de aprender y, ¿por qué no?, a sus niveles de ansiedad, ¿no? De tal manera que podamos atenderlos en función a ellos. Y de ahí viene este concepto de que el currículo debe seguir al niño y no el niño al currículo. Y algo que también estábamos descubriendo en las últimas décadas era la importancia de la crianza, ¿no? Yo soy de los que piensa que la verdadera razón del éxito futuro de los niños y de los jóvenes no está tanto en la escuela o la escuela a la que vas, o en la educación o la enseñanza que recibes en la escuela, sino la crianza que recibes en el hogar, entre los 0 y 6 años de edad, más o menos. Y quizá desde antes, ¿no? Desde el proceso del embarazo, cómo vive la mamá el embarazo, con qué niveles de relajación, con qué niveles de salud y de cuidado, etcétera, etcétera. Y después, evidentemente, durante todo el periodo de crianza, ¿no? Y ahí, ¿no?, estamos empezando a incluir en los currículos escolares, pero también en las recomendaciones a papá y a mamá desde la trinchera de las escuelas, lo importante que es la regulación de las emociones en el hogar, de lo cual voy a hablar un poquito más adelante. Y con esto pues me conecta a la siguiente conclusión o lección de la pandemia, que es la importancia de las emociones personales y sociales, ¿no? Por ejemplo, las sociales serían las habilidades socioemocionales tan famosas y tan mencionadas, y a las que me referiré un poquito más adelante. Obviamente también la pandemia nos ha mostrado, y muchos papás y mamás que me están escuchando, yo sé que hay muchas maestras y maestros y directivos y autoridades educativas aquí presentes, pero muchos de las maestras y de los maestros y de los directivos también son papás y mamás, y también están sufriendo esta tensión de jugarle a todo en el hogar, ¿no? Cuando nos mandan de repente a las escuelas al hogar, ¿no?, a lo que se ha mencionado como homeschooling. Por supuesto que no es homeschooling, ¿no? Es simplemente enviar, ¿no?, a los niños al hogar, y ahora vamos a ver cómo le hacemos. Y de alguna manera no solamente forzamos la digitalización, sino que también estamos forzando, ¿no?, por así decirlo, también estamos forzando a papá y a mamá a ser comaestros o coeducadores, cuando papá y mamá tienen muchas otras cosas que hacer, ¿no? Entonces papá y mamá, además de los niños, por supuesto, según dicen los estudios en el mundo, no solo en México, de cómo se sienten papá y mamá están extrañando a las escuelas, ¿no? Sobre todo para los niños pequeños. ¿Por qué? Porque los más pequeños no pueden interactuar de la misma manera como interactúan los niños de preparatoria, inclusive de secundaria, preparatoria y por supuesto de universidad. Entonces aquí algo que hemos, entre comillas, ganado de la pandemia es una especie de reconocimiento de la importancia y de la gran labor que hacen los docentes para el equilibrio de las familias, ¿no? Y bueno, pues entonces entramos a la séptima, que la destaco, porque a ella me voy a referir con más detalle, que es la importancia de la motivación, ¿no? O sea, y la motivación es una emoción. Es una emoción con finalidad, con teleología, ¿no? Cuando yo digo estoy motivado, normalmente lo digo porque digo, me mueve para hacer esto, ¿no? Tengo el interés o el gusto o el deseo de hacer eso. Estoy motivado.
Entonces aquí, bueno, si la motivación es tan extraordinaria para el aprendizaje y para crecer y para una educación de innovación, un estado mental de crecimiento y de innovación, pues entonces vale la pena estudiar de dónde viene esta emoción tan importante. ¿Y motivar a quién? ¿No? Recordemos que estamos en una charla de liderazgo emocional y aprendizaje. Entonces, ¿a quién deben motivar los líderes? ¿No? Y cuando hablamos del liderazgo escolar, en realidad me estoy refiriendo al liderazgo educativo de las autoridades educativas, liderazgo escolar de los directivos de las escuelas y liderazgo pedagógico de los maestros, ¿no? Para motivar a los estudiantes. Entonces, ¿a quién debo motivar si soy, por ejemplo, un directivo escolar? Pues a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes y a quién más. A uno mismo, ¿no? Porque pues, en condiciones sin pandemia la vida es difícil. Y todos nosotros sabemos que la vida es difícil. Es una verdad de perogrullo. Pero con pandemia la vida es más difícil. Y entonces también necesitamos motivación y resiliencia, ¿no? Y levantarnos y esforzarnos y decir, lo voy a sacar, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para motivar? Y como decía, pero como la motivación es una emoción, entonces vamos a entrar al tema de las habilidades emocionales, tanto las personales y sociales, que son cruciales para el liderazgo. ¿Por qué? Porque van al centro y a la raíz del proceso aprendizaje-enseñanza, ¿no? Si yo estoy motivado, ¿no? Hay mucha discusión en la literatura de que si el tamaño de grupo de las aulas de los niños o de los jóvenes en las escuelas es importante, ¿no? Bueno, todo el mundo diría, pues sí, sí es importante, ¿no? Porque es muy importante que el grupo no sea muy grande, ¿no? Que sea un grupo más o menos contenido. Bueno, la prueba PISA, esta prueba tan famosa que todos ustedes deben conocer, ¿no? Administrada por la OCDE en París y de que se aplica desde el año 2000 cada 3 años, ¿no? La prueba PISA ha demostrado que el tamaño de los salones no es tan importante. Por ejemplo, los grupos tanto en Japón como en Corea, en China, son mucho más grandes que los grupos de acá, ¿no? En términos de tamaño de estudiantes. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? La lógica, ¿no?, argumentativa nos dice sí, sí es importante, ¿no? Los datos nos dicen no es importante. ¿Quién tiene razón? Por ejemplo, en la Universidad de Harvard hay un curso muy famoso, muy popular, para 900 estudiantes, un maestro con 900 estudiantes. Es tan popular que el curso se da en una sala, en un teatro, no en un salón de clases, en un teatro. Y todos los estudiantes están ahí, ¿no? En este enorme teatro tomando la lección. Obviamente ahorita la están tomando a distancia, pero bueno, en condiciones normales, ¿no? El curso se llama CS 50, Computer Science 50, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué un salón de 900 estudiantes? ¿Y por qué es tan famoso y tan popular? Porque son 900 estudiantes que están motivados. Pero si yo tengo un grupo de 10 o 15 estudiantes no motivados, ya es un grupo muy, muy alto, muy elevado. Porque el principal desafío pedagógico para una maestra y un maestro es cuando los estudiantes no están motivados, cuando están cansados, cuando están aburridos, cuando no quieren la escuela, cuando no les gusta la escuela. Entonces sí, la lógica argumentativa es correcta. Si tus estudiantes están motivados y tienen manejo y regulación emocional porque tuvieron una crianza maravillosa, etcétera, 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 no necesitas, el número de estudiantes puede ser muy elevado. Pero si tienes un problema de manejo emocional, ¿no?, y los estudiantes están desmotivados y aburridos, entonces más de 10 o 15 estudiantes son muchos estudiantes para un solo maestro. Entonces, en el aprendizaje, la motivación se traduce ¿en qué? En querer aprender. Venimos de varios paradigmas en la historia de la pedagogía a nivel mundial, ¿no?, de la escuela y la pedagogía en la escuela, ¿no? En los albores de las escuelas hace 2000 o 3000 años, ¿no?, el paradigma era emular lo que hacen mis padres, emular lo que hacen las autoridades o lo que hacen los sacerdotes o los gobernantes, ¿no?
o los guerreros. Y después, durante muchos años, cambiamos ese paradigma al paradigma de la enseñanza. Entonces nace el maestro, ¿no? Desde los presocráticos, y luego en la escuela griega y la escuela helénica y la escuela escolástica, ¿no? Hasta llegar a nuestros días, pasando por la escuela del renacentismo y de la ilustración y de la era industrial, ¿no? Hasta la era de la computación, ¿no? Vivimos un paradigma de enseñanza. Hay que enseñar bien. Entonces lo importante era que el maestro supiera su materia y que la supiera enseñar, hasta que nos dimos cuenta que no era suficiente, que el maestro podía ser maravilloso y conocer a perfección su materia, pero que los alumnos no estaban aprendiendo. Y entonces cambiamos por ahí de las últimas 3 décadas del siglo pasado, del paradigma de la enseñanza al paradigma de la aprendizaje, ¿no? Y entonces la pedagogía no se convierte en una pedagogía de enseñar, sino en una pedagogía de aprender. Por supuesto que la enseñanza sigue siendo importante y el maestro debe conocer sus materias, pero su objetivo no debe ser enseñar bien la materia, sino que el alumno aprenda bien lo que él está enseñando. Y para eso necesitamos que los maestros se conviertan en expertos del aprendizaje. Y entonces, luego, ¿no?, entramos al mundo, después del paradigma de aprender, al mundo del aprender a aprender, porque nos dimos cuenta a partir de la segunda mitad del siglo pasado que las cosas iban a cambiar muy rápido. Y que a lo mejor los niños y los jóvenes, cuando salían a las escuelas y las universidades, no iban a estar actualizados, porque las cosas y la ciencia y la tecnología estaban cambiando tanto, ¿no?, que se iban a quedar atrás saliendo de la escuela. Entonces, en realidad, les deberíamos de dar una habilidad adicional, que era aprender a aprender. Y con esa nos quedamos, digamos, las últimas 2 décadas y casi primera década últimas 2 décadas del siglo pasado y primera de este siglo. ¿Y qué es? Aprender a aprender. Hasta que pasamos a algo diferente, que es querer aprender. Y nos damos cuenta que para aprender a aprender, todos nosotros, pero especialmente nuestros estudiantes, y nosotros estamos en el papel de líderes escolares y pedagógicos, debemos querer aprender. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues entender cómo funciona esto de la motivación, ¿no? Y si pudiera yo hablar de las habilidades del cerebro, ¿no?, del cerebro humano, ordenarlas en diferentes conjuntos de habilidades, ¿no? Están las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales, las metacognitivas y las ejecutivas. ¿En dónde descansan, digamos? ¿Dónde descansa la fuente o el origen de la motivación, del querer aprender? En el desarrollo de las habilidades emocionales. ¿Y cuáles son? ¿A qué nos referimos con habilidades emocionales? Pues a todo este conjunto de habilidades que sentimos que son importantes para que los niños quieran aprender, estén relajados, manejen sus emociones, ¿no?, puedan funcionar en sociedad, ¿no?, que para eso son como lo vamos a ver en un minuto más, el objetivo de las habilidades socioemocionales. Y entonces ahora sabemos, gracias a estas nuevas ciencias, que es extraordinariamente importante enfocar la crianza y los primeros años de enseñanza en los preescolares, en la educación inicial preescolar y en los primeros años de primaria, al manejo o regulación, lo que la teoría llama regulación de las emociones. Pero también las emociones sociales, para aprender a compartir, para tolerar, ¿no?, para aprender a compartir, coordinarse, y esta sensación de empatía, que significa ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, el tema de la emoción. Pero si manejamos bien todas estas emociones, ¿no?, y entendemos que estamos en una pedagogía de querer ser mejor, no el mejor, de que el esfuerzo es importante más que la inteligencia, entonces aprendemos desde muy pequeños que el esfuerzo y el deseo de ser mejor son mis mejores palancas de motivación. Entonces, por eso dice la literatura, no elogies a los niños porque son inteligentes, sino elogia a los niños porque hicieron un buen esfuerzo o su mejor esfuerzo. ¿Cómo se logra el querer aprender?
o estar motivado para aprender. Bueno, así está el detalle y estamos bajando, digamos, en la profundidad de la raíz. Vamos a buscar o tratar de encontrar en el fondo cómo logramos esto, ¿no? Esta regulación emocional que después me permita manejar mis emociones para poder poner atención, para concentrarme, etcétera, para disminuir mis niveles de ansiedad, no eliminarlos por completo, pero disminuirlos, etcétera. Pues todo empieza con una plática, ¿no? Y es como el cerebro va acumulando sus experiencias para responder después con proyecciones relacionadas con las experiencias que vivimos. ¿Dónde ocurre esa plática? Ocurre en el espacio que se crea entre el cerebro como un órgano, máquina entre comillas de aprendizaje, entre comillas, no es una máquina, es un órgano de aprendizaje, pero este cerebro solito no podría aprender, no podría crecer en aprendizaje. Necesita platicar. Recordemos, este cerebro, este órgano de 1.4 más o menos, dependiendo si uno es hombre o es mujer, kilogramos de peso, ¿no? Está encerrado en una cavidad craneana sin luz, necesita pistas, necesita datos para saber cómo organizarse. ¿Y dónde consigue esos datos y esas pistas? De la interacción del cerebro con el cuerpo, con nuestro cuerpo, ¿no? Que trata automáticamente, por razones innatas o naturales, de controlarnos, ¿no? Esta relación de cuerpo y sus funciones, ¿no? Si nos sentimos mal, si tenemos temperatura, si estamos inquietos porque tomamos mucha cafeína en la mañana, pues evidentemente cuando lleguen emociones externas o construidas internamente, no las vamos a poder manejar tan bien como si estamos en un estado de tranquilidad, de calma o en un estado agradable. Entonces, este proceso, a esta plática entre el cerebro y el cuerpo, se le conoce en la literatura como interocepción. Y a la plática del cerebro y el cuerpo con el mundo exterior se le conoce como exterocepción. ¿Y cómo obtiene el cerebro datos de lo que ocurre más allá de mi organismo, más allá de mi cuerpo? A través de los 5 sentidos: la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Entonces empieza a recibir datos. ¿Y cuál es el lenguaje de esa plática? Pues las experiencias. Las experiencias desde cómo me tratan papá y mamá, cómo me sonríen, cómo me dan de comer, con qué cordialidad. Todo este cúmulo de experiencias van formando el archivo de datos que el cerebro acumula para que yo empiece a entender qué está sucediendo ahí afuera. Todas las experiencias, todas, ¿no? Desde la plática, desde el lenguaje tierno, desde la palmada de mamá o de papá, desde la sonrisa, entran al cerebro como datos o insumos. Y el cerebro los va acumulando. El cerebro los procesa a través de una delicada maquinaria de neuronas, redes y químicos. Tenemos un chorro de neuronas, ¿no? 86,000 millones de neuronas en un cerebro adulto. Los bebés tienen más neuronas, pero muchas de ellas no están podadas porque no se utilizan. Pero para cuando los niños son adultos, alrededor de 86,000 neuronas tenemos en el cerebro. Y cada neurona se puede conectar con otras, tiene una potencialidad de conexión con otras 10,000 neuronas. Y esto hace una constelación de conexiones y de redes neuronales que funcionan cuando el cerebro empieza a vivir esas experiencias. Experiencias cognitivas, ¿no? Este animal se llama araña, y experiencias emotivas. Esa araña es peligrosa, ¿no? Entonces las neuronas que se destapan juntas se quedan juntas. Los bebés aprenden que esa cosa rara, que antes yo no sabía qué era, se llama araña, y da miedo porque mi mamá o mi papá me gritaron cuando me estaba yo acercando a la araña, ¿no? Y a partir de este tipo de conexiones que son inhibidas o excitadas por los químicos del organismo, y si son químicos del cerebro se llama neurotransmisores o neuromoduladores,
Empiezan entonces a formar las redes, las familias, ¿no? Las sociedades de neuronas que nos hacen después reaccionar al mundo con pensamientos o con emociones o con un cóctel de pensamientos y emociones. Y esta maquinaria cerebral se crea y recrea y reactiva con las viejas experiencias que traemos desde antes de nacer y las nuevas experiencias emocionales y cognitivas que a diario vivimos, ¿no? Con el tiempo esas experiencias se archivan como memorias, cogniciones y sensaciones. Y el ser humano reacciona a esas experiencias y cuando se repiten se archivan como hábitos. Y muchos de esos hábitos son reacciones emocionales. Y entonces, ¿para qué sirven las emociones? Para muchas cosas, ¿no? Nos gusten o no nos gusten, las emociones son parte del ser humano. Por ahí hay la pregunta de que si los animales tienen emociones o no tienen emociones. Bueno, ya no tengo tiempo para distinguirlo, pero bueno, una de las distinciones que hace la literatura o algunos expertos sobre el tema de las emociones es que los animales tienen emociones, pero no sentimientos, ¿no? Y la diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción ocurre automáticamente y el sentimiento es el proceso de pensamiento de lo que estoy sintiendo. Y cuando empezamos a pensar lo que estoy sintiendo, entonces la emoción deja de ser emoción y se convierte en sentimiento. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, las emociones están en el paquete. Algunas emociones, pocas según dice la literatura, son innatas. En la evolución nos ayudaron a sobrevivir, ¿no? Como es esta emoción que destapa el circuito de atención hacia problemas o hacia riesgos externos, ¿no? Por eso todos nosotros, cuando hay un ruido extraño y fuerte, reaccionamos inmediatamente, no importa dónde estemos. De hecho, los teléfonos celulares están diseñados para ponerle atención al teléfono celular, a menos de que lo tengamos apagado. Inclusive si lo tenemos apagado, pero está cerca, constantemente estamos con la ansiedad de ver quién me escribió, o qué sucedió, o qué pasó. Pero también están diseñados para eso con la campanita o el sonido o el mensaje o la lucecita, porque estamos innatamente preparados para reaccionar ante cualquier ruido diferente o extraño, porque puede ser una oportunidad para comer, pero también una oportunidad, o más bien un riesgo para ser devorado, ¿no? Entonces nos ayudan a mantenernos con vida y seguros. ¿Cómo? Mediante un rápido análisis de costo-beneficio de las decisiones. Sí, las emociones son, en el sentido neurológico, un mecanismo de análisis muy rápido del costo-beneficio de mis decisiones. Y lo voy a dar con un ejemplo que también da la literatura. Si eres mordido por un perro y tienes todo lo que sucede y los costos y por qué te fuiste mordido y cómo te acercaste, etcétera, etcétera, cuando ves otro perro, te pones a la defensiva de manera automática. Te preparas y te proteges al instante. No necesitas hacer un análisis cognitivo de que sea a ver si el perro, que si los perros muerden, que si estoy cerca, que sea 2 metros, que sea 1 metro, que lo que sea. Inmediatamente te preparas porque tuviste una experiencia anterior emocional que te hace reaccionar a la nueva experiencia. Entonces, en forma de decirlo con un aforismo es: una vez mordido, 2 veces tímido, ¿no? Por tanto, son un sistema de aviso o de advertencia, de alerta, cuidado, ¿no? Si viviste esta experiencia en el pasado, ten cuidado, no la vayas a vivir en el futuro. Por eso decimos, tu aprendizaje de esta mala decisión que te trajo estos dolores y estos sufrimientos, pues los incorporas a tu sistema emocional y de decisiones en el futuro. En ese sentido, sí podemos decir que las emociones son racionales. Y las habilidades socioemocionales, bueno, ¿para qué sirven? Para vivir en sociedad y para producir muchos químicos positivos, ¿no? De los cuales habló el doctor Calixto y que lo dijo con mucha precisión. Sí, ¿no? El abrazo, la cooperación, el sentirnos protegidos cuando estamos en nuestro grupo, etcétera, ¿no? Somos sociales porque nos hace sentir seguros. Y cuando nos sentimos seguros, estamos produciendo muchos de estos químicos de la serenidad. Y nos sentimos acompañados. Y nos sentimos relajados. Además, sabemos
también desde el punto de vista neurológico, que cerebros solitarios alampan, es decir, desean con ansiedad por gente de la misma manera que los cerebros hambrientos desean comer. Entonces quiere decir que hay algo natural ahí en la ingeniería del cerebro humano que nos hace sociales y nos hace buscar la compañía de la misma manera en la que nos dice si tenemos hambre, nos hace buscar la comida. Entonces, si las experiencias ricas emocionales al repetirse se convierten en hábitos emocionales, lo más importante para el líder escolar y pedagógico es abrir puertas para los demás. ¿Cómo? Con el manejo de las emociones. Las emociones se reflejan neurológicamente por la actividad de ciertas regiones del cerebro. Y esto lo sabemos por los análisis funcionales, digamos, con las nuevas tecnologías de imagen, de qué sucede en el cerebro cuando las personas piensan de alguna manera o están sintiendo cierto tipo de emociones. Pero muchas de esas respuestas emocionales son automáticas y muchas de estas respuestas automáticas son negativas, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el cerebro cuando estamos sintiendo estas respuestas? De repente siento tristeza, angustia, desolación y a veces digo, no sé ni por qué me siento así. No estoy seguro ni de lo que estoy sintiendo, ¿no? Lo que está sucediendo es que neurológicamente el sistema límbico o el circuito límbico se está activando, ¿no? Y conspicuamente alrededor de las amígdalas, en las amígdalas y alrededor de las amígdalas. ¿Y qué necesitamos hacer para apaciguar, para enfriar este sistema? Necesitamos un discernimiento racional, mental, activar la parte frontal del cerebro. Y aquí está la esencia, digamos, de lo que dice la literatura en cuanto al manejo de las emociones o regulación emocional. A mí me gusta más la palabra manejo porque da una idea de administración y no regulatoria, pero la literatura le llama regulación emocional, que es la activación de la corteza cerebral para enfriar a la amígdala mientras resolvemos el problema subyacente que ocasiona esta intensidad emocional. Existen ciertas experiencias o actividades o acciones que prenden o apagan las áreas críticas o álgidas del cerebro, ¿no? Y voy a dar 3 ejemplos rápidamente porque se me está acabando el tiempo. 3 ejemplos de estrategias cognitivas para manejar o regular nuestras emociones. Uno de ellos es la supresión, ¿no? No siento nada, no expreso nada, tengo la misma cara, no importa lo que esté pasando por adentro de mí. Es una especie como de la cara del jugador de póker. No muestro mi emoción interna para que los demás no lo interpreten. En realidad, con esto no se evita la emoción, sino que se evita que otros sepan qué emoción tengo, ¿no? Entonces, la literatura en general no recomienda esta estrategia. La de distracción, ¿no? Pensar en algo diferente. Por ejemplo, cuando un bebé está haciendo un berrinche, aquí estoy poniendo el ejemplo del famoso estudio de mediados, o más bien de la década de los 60 o 70 del año pasado, de los bombones, ¿no? En que niños de 4 años de edad son puestos frente a una mesa por un investigador. Y les dice, ¿te puedes comer este bombón ahorita? ¿O te lo puedes comer cuando yo regrese porque tengo que ir a hacer cosas allá afuera, ¿no? Y el 30% de los niños logra controlar el impulso emocional, ¿no? Y se esperan a que regrese el maestro, el investigador, para poderse comer 2 bombones. ¿Y cómo lo hicieron? Con distracción, distraen, digamos, a la amígdala, por así decirlo, con una historia, con un cuento, etc. Y nosotros lo sabemos como papás, que cuando uno de nuestros bebés está haciendo un berrinche, una forma rápida de lograr que se reduzca el tamaño del disgusto del berrinche es contando una historia o distrayéndolos con algo que les gusta o con un juguete, etc. En ese momento enfriamos al circuito emocional y empezamos a calentar, digamos, el circuito racional. Otra, y la más utilizada o mencionada por los expertos de regulación emocional, es la revalorización del problema que me está ocasionando el disgusto emocional.
cuando me pongo a pensar, es que esto que me sucedió, perdí la chamba, perdí a mi pareja, perdí lo que sea, puede tener consecuencias positivas. Y solamente ponernos a pensar eso y empezar a darle, por ejemplo, nombre a nuestras emociones, con esos son actos tan pequeños, estamos apaciguando neuronalmente al circuito emocional. Y entonces lo que está ocurriendo es que estamos desarrollando nuevas experiencias para regular, digamos, un cóctel emocional negativo. Lo regulamos con intervención cognitiva, con distracción o revalorización, y podemos enfrentar de manera más positiva en el futuro emociones similares a las que nos están ocasionando desolación, tristeza, angustia, ansiedad, etcétera. Entonces, las nuevas respuestas emocionales son nuevas experiencias. Y lo que estamos haciendo es alimentar al cerebro con nuevas experiencias. Estas experiencias positivas, ¿no? Simplemente el correr, el brincar, el saltar, el imaginar un futuro mejor, el dormir bien, generan nuevos hábitos de respuesta emocional. Entonces, lo importante desde el punto de vista de cada uno de nosotros es reconocer, digamos, lo que nos dice la literatura sobre la importancia y el manejo de las emociones y empezar a dar nuevos pasos, ¿no? Para crear nuevas experiencias que se repitan y que creen nuevos hábitos que le den al cerebro por lo menos una secuencia de nuevas experiencias y nuevos hábitos para reaccionar de manera diferente a eventos o emociones que nos ocasionan sensaciones desagradables. Por eso lo digo con esta frase de Shane Parrish, que es el coraje para dar el primer paso y la disciplina para dar más pasos similares al primer paso. Entonces, el líder emocional crea las condiciones para detonar el manejo emocional. Muchísimas gracias.